Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Me presento, soy Hans Werner, director general de Natura México. Y para mí es un privilegio poder recibirlos a su casa, que están en su casa. Literalmente, estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy. Es un momento muy especial para Natura porque estamos hablando hace un rato de que estamos conviviendo dos momentos importantes hoy, ¿no? O sea, se vive una firma de un convenio muy importante para Natura de dos empresas, dos instituciones que están pensando lo mismo, creen lo mismo, trabajan para lo mismo, pero en un lugar donde también se vive el negocio aquí. Estamos también pensando hacer lo mejor para nuestros consultores. Nosotros tenemos más de 300,000 consultores en México. Son personas que sueñan, apuestan, quieren tener un mejor desarrollo, una mejor prosperidad. Y este negocio se construye a través de las personas. Y esas personas también son gente que vive, sueña y tiene anhelos. Y también tienen familias y sueñan con un mejor México. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de hacer una firma de un momento muy especial que sin duda tendrá una repercusión importante a gente que trabaja para Natura, pero también a mucha gente que está por ahí teniendo una necesidad muy importante. Entonces, quédense aquí, disfruten, esta es su casa, hagan lo que quieran, compartan, disfrutan, porque la idea es, además de vivir un momento importante, también pasarla muy bien, ¿vale? Bueno, entonces, para ya comenzar, dejo aquí a Silvia Ojeda para que continúe con este momento muy importante. Gracias. Gracias, Hans. La verdad estoy muy emocionada. Tenerles aquí significa mucho para nosotros. Cuando hablábamos de tener este espacio de conversación con nuestros amigos de la Fundación Coppel, en particular con la maestra América, estábamos viendo qué íbamos a hacer con la firma, ¿no? Y lo primero que dijo América, hay que hacer un conversatorio. O sea, no es una firma, no es nada más hagamos algo protocolario, sino es platiquemos sobre algo importante. Entonces, pues estuvimos viendo como en el mejor momento, acabamos de venir de una reunión con secretarios y secretarios de educación de los 7 estados en donde estamos implementando la política de aprendizaje, ayudándoles a implementar su política de aprendizajes fundamentales, y tenemos el día de hoy gente que de otra forma no hubiera podido estar con nosotros, ¿no? Entonces agradezco mucho a quienes estamos el día de hoy aquí porque son nuestros compañeros de batalla con quienes implementamos todos los días, hablamos todos los días con las autoridades, ven maestros, maestras, nos mandan fotos, nos dicen cómo van, gestionamos materiales, vemos el acompañamiento, qué pasa con los supervisores, con los ATPs, con todo mundo, vemos cómo se sistematiza, en fin. O sea, vemos un montón de cosas que luego no se ven, ¿no? Pero lo que buscamos, el resultado final, es que las niñas y niños de nuestro país y de todos los países en donde tenemos presencia logren ejercer su derecho al aprendizaje. Y lo imprescindible para eso es saber leer, escribir y cálculo básico. Entonces, el día de hoy le hemos pedido a algunas de nuestras, pues de nuestros y de nuestras socias implementadoras que nos acompañen en esta conversación. Entonces, bueno, les iré dando un lugar para que nos acompañen, por favor, para empezar este conversatorio. Y nos va a ayudar a moderar este panel que hemos diseñado la maestra América Ábalos. Entonces, nos acompañó Cari, nuestra gestora, la directora para los Institutos Natura de América Hispana. Gracias, Cari, por estar por aquí. Si gustan ir tomando sus lugares, la maestra Valentina Uribe, la maestra Rosa Wolpert, Valentina Uribe de la Fundación Zorro Rojo, la maestra Rosa Wolpert de la Oficina de UNESCO en México, la licenciada Caristo Cobas de Instituto Natura América Hispana y la maestra América Ábalos. Ellas van a conducir esta conversación que lo que busca es un poco dar pues dar cuenta de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, en qué consiste, por qué se llama de una forma y no de otra. Y además tenemos conectada, porque está fuera de México, la maestra Elisa Bonilla. Si todavía no está por ahí la maestra, ¿ya está? Aquí estoy. Hola, Elisa.
quienes han estado desde el inicio de los tiempos trabajando en esta construcción. Entonces, bueno, sin más, les agradezco a estas maravillosas mujeres que hoy nos acompañan aquí en este estrado. Y pues bueno, es una conversación. Yo le pedí a Cari, además, que si podía dar unas palabras un poco relacionadas con esto que estamos haciendo, y pues las dejo. Les agradezco a cada una. Muy bien, buen día. Soy Karina Estocobás. Soy argentina, vivo en Buenos Aires, pero estoy increíblemente feliz de estar aquí en Ciudad de México. Venimos de Veracruz y cada vez conozco un poquito más. Instituto Natura es la fundación de Natura que invierte en educación con el objetivo de apoyar a la implementación de políticas públicas que puedan transformar la educación de este país. Y tenemos pocos años como organización, sin embargo, veo con mucho orgullo todo lo que se está haciendo en el país y sobre todo las alianzas que se están creando, no solamente entre el sector privado, fundamental para que la inversión que las empresas, las fundaciones, las familias de este país hacen para mejorar la educación sean mucho más estratégicas y efectivas, sino también con los diferentes gobiernos. Necesitamos apoyar a estos gobiernos a hacer el mejor trabajo posible para que los niños y las niñas entiendan lo que leen, aprendan a leer y escribir en la edad cierta, porque eso les garantiza un futuro mejor. Y encontramos en organizaciones como UNESCO, Faro, Zorro Rojo, COPEL, increíbles aliados. Juntos somos más fuertes y este es el principal mensaje que quiero dejar. Juntos somos más fuertes, más estratégicos, más eficientes y efectivos. Entonces, muchas gracias por el espacio y felicitaciones a todos los que están aquí por haber logrado unirse con este propósito. Gracias. Pues buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es un privilegio poder hacer esta alianza junto con el Instituto Natura y con todos ustedes y poder construir al sueño de que nuestros niños y niñas aprendan a leer y escribir bien y hacer matemáticas básicas bien. Un poco la idea de este conversatorio es ver las perspectivas que tienen cada una de ustedes en la implementación de esta política de habilidades fundamentales. Y vamos a pasar un poco desde lo internacional hasta la implementación. Y si gustan, vamos al meollo del asunto. Y me voy directo contigo, Rosa, para preguntarte por qué es importante hacer una alianza internacional, nacional, local, en torno a las habilidades fundamentales de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, América, gracias Instituto Natura, a compartir con Valen, con Elisa, me da mucho gusto, y gracias a quienes nos acompañan aquí hoy. Pues me iría un poquitito hacia atrás para decir que en el 2018-19 la UNESCO empezó a pensar una nueva forma para transformar la educación, viendo que había un tema, entre otros, pues pocas esperanzas de cumplir el objetivo 4 de educación de la Agenda 2030, y en esa discusión se reunió, esta vez se hizo distinto. En ocasiones anteriores la UNESCO había configurado como grupos de grandes expertos, filósofos que habían escrito estos documentos que conocemos de UNESCO de cómo se concibe la educación como, además de derecho humano, pero como un bien común. Y en esta ocasión reunieron a personas de todo el mundo, fue una modalidad distinta, se lanzaron encuestas, se recogió información de todo el mundo, y justo llegó la pandemia. Desde ahí ya se advertía una falta de logro de aprendizajes fundamentales en los estudiantes, así como en el mundo en general. Desde luego México pues estaba en ese caso también, ¿no? Y llega la pandemia y todo este grupo que se había configurado, que era la Comisión Internacional de los Futuros de la Educación, tuvo que empezar a trabajar a distancia, se cerraron las escuelas y, bueno, termina esto y se entiende que la crisis en educación es todavía más profunda de lo que ya se venía advirtiendo. Y entonces, bueno, se hizo el documento de Futuros de la Educación,
pero insisto, en esta ocasión recoge las voces de maestros, de estudiantes, de familias, de pensadores, y no es tan filosófico, vamos a decir ahí, ¿no? Y me regreso hasta este punto porque en ese documento se resalta, en uno de sus capítulos específicamente, el tema de las alianzas. Cuando hablamos de que la educación es un bien común, pues quiere decir que es responsabilidad de todos. Desde luego los estados son responsables de ser garantes de los derechos humanos, entre ellos desde luego el de la educación, pero también los estados están teniendo muchas dificultades para lograr el acceso. Ha crecido mucho, la calidad ha sido más difícil, garantizar los aprendizajes ha sido un reto más difícil, y aquí ya se advertía que para realmente avanzar en ese terreno, pues se requerían alianzas público-privadas. Se requiere que toda la sociedad tome conciencia que somos todos los responsables de trabajar en ello, ¿no? Y entonces eso, pues, si lo vemos, lo que está sucediendo aquí hoy, pues es exactamente plasmar lo que ahí se está sugiriendo, ¿no? Una alianza público-privada con el apoyo de este organismo internacional, que agradecemos mucho ser parte de esto, y pues alianzas con los estados, con los gobiernos estatales, alianzas con sector privado, alianzas con ONGs, y pues juntos estamos en esta aventura trabajando muy duro para lograr esa meta de que todas las niñas y todos los niños logren desarrollar sus habilidades fundamentales en los primeros años, cosa que sabemos que garantiza mejores trayectorias educativas y que les permite hacia el futuro pues poder desarrollarse profesionalmente en lo que ellos elijan, ¿no? Entonces, creo que esa es como la clave de lo que hoy está sucediendo aquí. De verdad, yo creo que es histórico, porque si lo vemos como yo lo fui contando, parecería que fue planeado, pero no, ¿no? Yo no creo mucho en las coincidencias, pero en este caso las cosas han ido pasando un poquito como las describí, y resulta que estamos aquí formalizando esta alianza en favor de la educación, en donde intervienen, pues sí, sector público y sector privado. Muchas gracias, Rosa. Y esa alianza que se requiere y que se está haciendo viene desde una perspectiva diferente, y esto ha sido gran inspiración de David, que no está aquí pero está, de Cari, de Silvia, que es una alianza pensada desde una política pública y no un proyecto, que eso hasta cierto punto ha sido muy innovador en el sector filantrópico y en el cómo estamos trabajando. Para ello quisiera, aparte, darle la bienvenida a Elisa, que la extrañamos, pero le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros, de cuál es esta perspectiva de política y por qué hacerlo como una política y no como un proyecto. Hola a todos, muchísimas gracias. Me da un gusto enorme estar allá con ustedes a través del Zoom, que me permite conectarme y que me permite ser parte de este conversatorio también. Mi agradecimiento a Natura, a Silvia, a Cari, a ti, América, a Rosa y a Valen, que están hoy ahí. Yo quiero decir que cuando Silvia me invitó hace ya más de 2 años a formar parte de esta fantástica iniciativa de Natura, puso desde un principio el punto sobre la I, que esto tenía que ser una política. Y lo discutimos mucho, y yo coincidí, y te quiero dar mi perspectiva al respecto. Hace un momento Silvia nos dijo que de lo que se trata y de lo que estamos tratando de hacer todos es garantizar el derecho a la educación, y puso el acento en el derecho al aprendizaje. México, la mayoría de los países están cumpliendo alrededor de 100 años de haber construido su sistema educativo, y uno podría decir que al escolarizar ya garantizamos ese derecho a la educación. Tener un lugar en la escuela es el primer paso para garantizar ese derecho. Tan pronto empezaron las evaluaciones, en México empezó la prueba enlace en el año 2006, pero antes de eso habíamos empezado a hacer exámenes con PISA. Hemos participado desde el principio
en las evaluaciones que hace UNESCO con el laboratorio, la última es la de ERCE, nos empezamos a dar cuenta de una realidad muy clara. Estar escolarizado no es suficiente porque garantiza un lugar en la escuela, que es una condición necesaria, pero no una condición suficiente para el derecho a la educación, porque el derecho a la educación con la mera escolaridad no está garantizando el aprendizaje. Y si la escuela se inventó para algo, es precisamente en primerísimo lugar para aprender a leer y escribir, para aprender el cálculo básico, para aprender esas habilidades fundamentales para luego poder incorporarse a la vida. Y lo que vimos es que en ese eje fundamental que son las habilidades clave, las habilidades fundamentales, no podríamos estar trabajando con un programa o un proyecto. Un programa o un proyecto viene a contribuir a una política, viene a poner el dedo sobre la llaga y a profundizar en lo que ya hace una administración, en lo que ya se hace en una política. Aquí lo que planteamos es que algo estaba mal en la política y habría que repensarla, porque si no están aprendiendo los niños a leer y a escribir, tomamos los primeros datos de ERCE que nos estaban diciendo que 1 de cada 3 niños en tercero de primaria, en el caso de México, no comprendían lo que leían, no tenían las habilidades para poder seguir aprendiendo en los siguientes cursos. Y eso es absolutamente, absolutamente trágico. Rosa acaba de mencionar justamente el COVID, que todavía nos retrajo más y todavía nos puso retos mayores. Entonces, en ese sentido, lo que plantea Natura como iniciativa es que la política que solo la pueden diseñar, impulsar las autoridades educativas, tengan un apoyo externo que, como ya nos explicó Rosa, tiene que ver precisamente con las alianzas público-privadas que se están generando para poder garantizar que lo fundamental que tiene que hacer la escuela, que es garantizarle a cada niño, a cada niña, estas habilidades fundamentales, ocurra. Y yo te diría que para que esta política pueda impulsarse, hace años escribí un texto que planteaba justamente en el caso de impulsar la lectura y la escritura en las escuelas, tenían que cumplirse lo que yo llamé entonces 10 preceptos para construir estas políticas públicas. Y creo que en este caso el impulso que está dando Natura con lo que llamamos la PAF, la política de aprendizajes fundamentales, cumple precisamente con eso y eso es lo que se está tratando de apoyar a las autoridades para que hagan. Una política tiene que cuestionar a quien la impulsa desde la autoridad y reestructurar al propio equipo de trabajo para enfocarse todos en conseguir esos objetivos de la política. Y para ello se necesita tener un concepto claro de lo que se va a hacer, de lo que se quiere lograr. En un momento más espero que Valen nos cuente acerca del concepto de qué quiere decir saber leer y escribir, no solamente tener una noción vaga de las letras, sino una noción profunda. Se requiere un marco legal preciso, que nuestra Constitución lo da, pero algunos lugares han incluso ido más lejos a plantear la necesidad de apoyar con marcos legales adicionales. Se requiere tener una visión y propósitos ambiciosos para que todos los alumnos y las alumnas consigan estos objetivos, no quedarnos con la idea de que pues hay contextos en los que a lo mejor no se va a lograr y entonces nos conformamos con menos. Tenemos que impulsar acciones que promuevan siempre la equidad, que esta política justamente lo está haciendo.
promover que las autoridades cuenten con los presupuestos regulares y suficientes para conseguirlo, que desarrollen la infraestructura y la formación de capital humano, que es algo para lo que esta política, digamos, apuesta muy fuerte, y la sostenibilidad, la continuidad en el tiempo, para que no sea un tema de gobierno, sea un tema de Estado, y esto se continúe haciendo, a diferencia de un programa o de un proyecto que empieza y termina. Aprender a leer y escribir, dominar el cálculo básico, la aritmética, para poder seguir estudiando, no es una cosa de un gobierno, es una cosa que tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Y en ese sentido, la coordinación de esfuerzos, como ya habló Rosa, entre otros, al interior de la propia autoridad educativa, pero con otros que puedan arropar, como pueden ser las alianzas público-privadas. Y por último, el 10º precepto, digamos, tiene que ver con evaluar y medir que realmente se está consiguiendo y que tenga rendición de cuentas. Cuando juntas estas 10 cosas, lo que tienes en realidad es una política, y creo que eso es justamente lo que está impulsando Natura. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Y robándome un poco la pregunta que hacías para Vale, que nos decía que sí, ¿qué significa leer escribir? También quisiera preguntarte, Vale, que tú generaste, sistematizaste un trayecto formativo docente, que justo hablábamos hace rato, que decía que eres el cerebro pedagógico de esto, pero aparte de haberlo hecho de esa manera, tu trayecto formativo que estamos adoptando como parte de la política de habilidades fundamentales compite con otros muchos trayectos formativos, otros muchos cursos. ¿Por qué este trayecto formativo es tan importante, es diferente del resto? ¿Y por qué es importante que los maestros lo tomen, que los estados lo acepten y lo tomen como suyo? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de contestar esta pregunta, me gustaría que imaginaran que ustedes pasaran 4 horas al día, todos los días, de lunes a viernes, en un lugar donde no pueden comunicarse, donde no entienden absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Y que así pasan las semanas, los meses, incluso los años. Esta es la situación de la que habla Elisa. Sabemos que al menos 1 de cada 3 niños en tercero de primaria está en la escuela de lunes a viernes. En la escuela, como ustedes saben, pues la comunicación es por escrito. Hay que leer para contestar el problema de matemáticas, hay que escribir, hay que registrar por escrito, hay que entender una tablita. Imagínense lo que significa estar 4 horas sin entender absolutamente nada de lo que sucede a nuestro alrededor. El tema del analfabetismo infantil es una tragedia, porque estamos hablando de millones de niños en México y en otros países de América Latina que van avanzando de grado escolar y que no han consolidado el principio alfabético. Y es algo increíble de creer, porque ¿qué puede ser más importante para la escuela que enseñar a leer y escribir? La respuesta es nada. Sin embargo, sabemos que esta situación subsiste y persiste en nuestros sistemas educativos. La perspectiva que tenemos de alfabetización, efectivamente, yo diría que compite y a veces convive con otras formas de concebir qué significa estar alfabetizada o alfabetizado. La intervención de la Fundación Zorro Rojo, que es donde yo trabajo, está fundamentada en la propuesta que hizo UNESCO desde 1997, ya tiene sus añitos. Y nos habla de la alfabetización en el sentido amplio. ¿Qué significa eso? Que aprender a escribir va a trascender saberte las letras y poderlas trazar muy bonito o hacer una caligrafía hermosa. ¿Qué significa leer? Pues va mucho más allá de saber los sonidos de cada letra, unirlos y oralizar más o menos un texto, aunque yo no entienda absolutamente nada. Significa entonces que la escritura nos va a permitir organizar nuestras ideas. Hablamos siempre de que la escritura es un proceso mental, sobre todo,
que nos va a permitir organizar el pensamiento y comunicarnos con otras personas. Y leer nos va a permitir extraer significado de aquello que tenemos enfrente. Entonces, si yo puedo oralizar más o menos un texto, pero no entiendo nada, entonces no estoy leyendo. Leer y escribir significa participar. Imagínense, una persona que sabe leer y escribir puede acceder a un acervo cultural de unos 5,000 años. Desde que se inventó la escritura hasta el 2023, quien puede leer y escribir participa de esa cultura. No tiene que partir de cero, no inventa nada, más bien contribuye a seguir construyendo cultura. Una persona que sabe escribir, además, puede participar en esos 5,000 años de cultura escrita. Niñas y niños que pueden leer y escribir cuando salen de primero de primaria o a inicios de segundo de primaria, entonces pueden seguir aprendiendo y entonces pueden cumplir con un proyecto de vida personal. Eso es lo más importante. Más allá de que en tercero o en cuarto le entiendan al problema de matemáticas o entiendan qué dice el libro de ciencias, quiere decir, sobre todo, poder cumplir con un sueño o con un proyecto de vida, que sin la alfabetización es prácticamente imposible, o las posibilidades se reducen muchísimo. Entonces, a eso es a lo que estamos apostando. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? En las escuelas nos damos cuenta que hay una variedad de complejidades que yo podría sentarme otro día con ustedes a platicarles qué sucede en la escuela pública mexicana. Hablamos de condiciones de educabilidad, de grupos muy grandes, de maestras y maestros estresados, cansados, con un montón de niños, con carga administrativa, con poco tiempo libre. Entonces, lo que ha hecho la Fundación Zorro Rojo es tomar 40 años de investigación educativa y vamos a ver que es una propuesta equilibrada, que no se centra en un método, no se adscribe a una metodología, es más bien un enfoque pedagógico, una concepción de cómo aprendemos los seres humanos, y lo que hacemos es sistematizarlo para que maestras y maestros encuentren aplicabilidad en sus aulas y digan, wow, sí es posible con 36 niños hacer esto, wow, sí es posible en medios rurales, o más difícil, yo creo, en medios urbanos en situación de marginación. Sí es posible con familias que son desestructuradas o que están en condiciones de vulnerabilidad, con padres de familia y madres de familia que participan poquito o que tienen hasta miedo de venir a la escuela porque siempre es la boleta, el regaño, no avanza, la cooperación económica. Entonces es construir con maestras y maestros espacios de celebración del aprendizaje, de saber que todas las niñas y niños parten desde puntos distintos, pero es responsabilidad de la maestra o el maestro garantizar que todas ellas y todos ellos avancen. ¿Van a llegar al mismo punto en primero de primaria? No, la respuesta es no, van a estar en puntos distintos, pero tenemos una meta común y podemos establecer algunos límites mínimos indispensables. Claro que sí, y todas las niñas y niños pueden aprender, desde luego que sí. Entonces trabajamos también con el profesorado para que tengan expectativas muy altas de lo que niñas y niños pueden lograr. Y les damos algunos instrumentos que son valiosísimos. Uno de ellos es compartirles a maestras y maestros instrumentos de evaluación. Son evaluaciones formativas que lo que hacen es dar información al maestro. Entonces el maestro puede definir cada uno de todas las niñas y niños de su grupo en dónde está. América en dónde está, Vanessa en dónde está, Ale en dónde está, Silvia en dónde está, y poder tomar decisiones didácticas para que esas niñas y niños avancen sin importar desde dónde parten. Esa sería una. La segunda sería dar secuencias didácticas que permiten a niñas y niños aprender con gusto, con alegría y con un propósito interesante. Yo le platicaba hace ratito a una persona aquí que es muy importante que el cerebro se emocione para aprender. La emoción está íntimamente vinculada con el aprendizaje. Entonces, creamos situaciones didácticas en el aula donde niñas y niños y docentes se emocionan y quieren seguir aprendiendo.
Entonces, tienen además esas secuencias didácticas y trabajamos por proyectos. Fíjense que esto no es algo nuevo, no es algo que salió este ciclo escolar, el trabajo por proyectos. Hay muchísima investigación al respecto y sabemos que sí podemos incorporar problemas de la vida cotidiana y traerlos al aula y resolverlos, cosas interesantes, trabajar no solo con lectura, escritura y oralidad, pero también con otros campos formativos como las ciencias. Es más enriquecedor, entonces también damos a maestras y maestros la posibilidad de trabajar con un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, que por cierto resultó, Rosa no le llamaría casualidad, le llamaría azar, pero resultó útil porque la nueva escuela mexicana y los nuevos planes y programas proponen el trabajo por proyectos. Sin embargo, hay un vacío didáctico porque aunque les piden eso a las y los docentes porque sabemos que funciona, no les dicen cómo hacerlo. Entonces, lo que da esta propuesta didáctica es también la guía para llevar a maestros y maestras a hacer buenas planeaciones, buenas intervenciones, adaptar con su contexto y celebrar el aprendizaje de niñas y niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale. Y aprovechándote, Cari, no te quiero dejar ir sin hacerte una pregunta y desde tu mirada de región. Y sé que estás en todo lo hispano, pero también te toca estar de cerca en Brasil. ¿Cuál sería el mayor reto de México y de la región en esta política de habilidades fundamentales? Saben que desde Instituto Natura nos propusimos entender cuál era la situación de los jóvenes en los países de nuestra región y nos hicimos una pregunta. ¿Qué pasó con los niños y las niñas que nacieron en 2002 y que terminaron la escuela media, el secundario, en 2019? Y puedo decirles que los países de la región compartimos este drama, que es que menos del 20% de los jóvenes que terminan la secundaria lo hacen alcanzando los aprendizajes fundamentales. ¿Qué país puede ser próspero con esta condición? Solamente 18 de 100 en México, 18 de 100 jóvenes nacidos en 2002 terminaron el secundario con los aprendizajes suficientes para encarar su proyecto de vida. En este sentido, los aprendizajes fundamentales, la lectoescritura, es un pilar indispensable estructural. Y en todos nuestros países compartimos la problemática. Si bien la pandemia empeoró la situación, este es un problema que viene de antes y que necesitamos afrontarlo de manera contundente. Entonces, si me preguntabas, América, por los desafíos, el primero es abordar, sincerar de alguna manera la situación, entendiendo dónde estamos, dónde están los niños que necesitan aprender. El segundo punto es tener políticas que cambien este problema de forma estructural. ¿Qué significa esto? Que necesitamos hacer esfuerzos integrales que tengan que ver con la formación docente, con el abordaje pedagógico, con la normativa, con la infraestructura, con las condiciones de educacionabilidad, no sé si está bien, educabilidad. Entonces, no hay recetas fáciles. Es un problema complejo, estructural, que necesitamos abordar con toda su complejidad y no podemos hacerlo solos. Entonces, estas alianzas público-privados que estamos viendo que se multiplican en los países nos dan la esperanza de que este trabajo tan complejo, tan difícil para cambiar estos resultados terribles, puedan tener un camino de éxito en el sentido de garantizar este derecho. Entonces, primero, para hacer un breve resumen, entender la situación de donde estamos y enfrentar este diagnóstico con esperanza,
¿no? Sabemos que estamos mal, pero necesitamos cambiarlo. Segundo, enfrentarlo de manera estructural y no con parches. No vamos a tener mejores resultados con parches. Y tercero, hacerlo juntos. Muchas gracias, Cari. Y en este tema de ver esto como con esperanza, pero también con realidad, yo quisiera preguntarles a todas, pero ya que se han estado enfocando, ¿cuál sería el principal desafío que ven de la política de habilidades fundamentales y el sueño en el tema de alianzas, para empezar con Rosa? Podría pensar que a veces el desafío es ponernos de acuerdo, porque cada quien viene desde un lugar distinto, pueden tener intereses o agendas que no necesariamente congenian. Me parece que el punto común aquí es que todos entendemos la necesidad de entrar en este tema, porque al final a veces, la verdad lo que a mí más me da gusto de haber hecho esta coincidencia es que quizá no es tan atractivo. O sea, cuando tú hablas ahorita de transformar la educación y de qué se necesita, a lo mejor vas a encontrar un diálogo orientado a la educación para el cambio climático, al tema de digitalización en la educación, inteligencia artificial. Entonces, que si me prestas esto. Gracias. Y entonces cuando tú dices, es que hay que aprender a leer y escribir y a contar, pues no suena tan atractivo. Y creo que por lo menos haber acordado en eso todos los que estamos aquí, nuestros gobiernos estatales que nos han abierto la puerta, para mí esa es como la gran ilusión que me causa que podamos regresar a lo básico, entender que sin esto, lo otro de lo cual hablamos en educación tampoco es posible. O sea, ¿por qué tenemos hoy toda esta agenda de discriminación, de racismo, de discurso anticambio climático? Porque no se entiende. ¿Y por qué no se entiende? Porque no tenemos esas habilidades básicas. Entonces, no es atractivo y nosotros coincidimos, y para mí, de verdad, esa es la maravilla. Muchas gracias, Rosa. Elisa, desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal desafío y el sueño para que esto sí sea una política que se enraice en los gobiernos estatales y que pueda tener continuidad? El sueño. Justamente la continuidad, la sustentabilidad. Sí. Yo creo que ese es el gran desafío, el gran reto, el que el gobierno en cuestión en este momento, en cada una de las entidades que arropa y que impulsa la política, pueda pasar la estafeta y quien la reciba entienda que no le están dando una estafeta de un gobierno a otro gobierno, que esto es una política de Estado, que aprender a leer y a escribir, que dominar el cálculo básico, todo lo que hemos oído hasta que ha dicho Rosa, que ha dicho también Valen hace un momento, como te abre para tener un proyecto de vida el dominio de estas habilidades fundamentales. No es algo que puedes cambiar de una administración a la que sí. Entonces, lograr esa sustentabilidad, esto es el gran desafío, y yo espero que también las administraciones, las autoridades educativas comprendan que esta red de alianzas que se está tejiendo alrededor suyo tiene que ver con apoyarlos para esa sustentabilidad. Gracias. Vale, ¿cuál es el principal? A mí me toca ir a las escuelas, ¿no? A mí me toca trabajar con profes, ¿sí? Y parte de mi semana es ir y visitar escuelas. Entonces, para mí el reto es la resistencia a cambiar. Como seres humanos nos aferramos muchísimo, y a todos nos ha pasado seguramente, a malas decisiones, a cosas que esperamos que ahorita va muy mal, pero en unos meses va a ir mejor, o el año que entra ya va a cambiar y la situación mágicamente se va a resolver. Entonces yo me enfrento con eso en las escuelas. Platicarles que me toca entrar mucho a salones de primero de primaria, y entro de repente a observar clases o qué están haciendo, y es como si yo entrara a mi propio salón de primero de primaria, pero hace casi 40 años. La maestra, aunque sea joven, está haciendo las mismas actividades con las que yo aprendí a leer.
Y tal parece que toda la ciencia y la investigación educativa no llega al aula. Sí llega al hospital, sí llega a nuestros coches, a nuestros teléfonos, a estas oficinas inteligentes, pero cuesta mucho trabajo que permeen las prácticas educativas. Maestras y maestros tienen mucho miedo de perder el control. Entonces regresan a su propia infancia y aplican las mismas cosas con las que ellas y ellos aprendieron a leer, que ahora sabemos pues no son las más eficientes. Entonces parte de lo que nos toca hacer es animar a las maestras y maestros a probar cosas distintas, a tal vez guardar silencio, a dar el turno de habla a niñas y niños, a no trabajar la misma actividad con los 36 niños, a separar las mesas y trabajar incluso proyectos o secuencias didácticas distintas con distintos grupos al interior de cada aula, con animarse a en el recreo a hacer cosas que se supone son de hacer en el salón, como leer un cuento, a prestar los libros porque los van a maltratar y tenemos poquitos, entonces mejor los forro y los meto en una caja allá arriba donde no los toquen porque tienen las manitas bien sucias. Entonces animarnos pues a romper lo que conocemos, yo me incluyo, ¿no? Todos, es parte del aprendizaje ir abandonando pues donde uno está segura. Recording stopped. Muchas gracias, Vale. Y Cari, platicábamos en la ministerial un poco de todo el proceso de incidencia que se ha vivido en Argentina entre las elecciones, y como saben, nosotros estamos próximos a tener un proceso electoral importante, sí, que va a ser clave para la continuidad de la política de habilidades fundamentales. Recording in progress. Quisiera pedirte que nos des tu consejo en la experiencia y qué nos dices que debemos de hacer y no debemos de perder de vista en este proceso electoral que se avecina. Gracias, América, por la pregunta. Es muy importante entender que los procesos electorales abren una ventana de oportunidad para plantear agendas que trascienden los partidos políticos y que son agendas importantes para la nación y que necesitamos visibilizar los problemas para poder instalar, para poder posicionar esas agendas. La alfabetización inicial, los aprendizajes fundamentales, aprender a leer y a escribir es imprescindible. Entonces, cada uno desde nuestro lugar necesitamos alzar esa voz para que en este proceso electoral, para que los candidatos, tanto a nivel nacional, federal, como estatal, primero incorporen esta necesidad en su visión y segundo, la puedan sostener. Ahí las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol clave, porque podemos incidir, conversar, proponer a los estados y al gobierno federal todo lo que la ciencia y la evidencia ya dice, que está comprobado, que sirve para lograr que este aprendizaje ocurra. Y sostener la atención sobre y la visibilidad de este tema y monitorear y visibilizar qué está pasando. Entonces, somos de alguna manera como la garantía de la continuidad, porque estamos acá, si bien las administraciones cambian, la sociedad civil continúa, Coppel, Fundación Coppel, Instituto Natura y muchas otras, UNESCO, son organizaciones que tienen años y que van a continuar. Y entonces nosotros estamos acá para levantar la bandera, yo digo muchas veces, tocar el tambor de lo que es necesario para que esta educación cambie. Entonces, posicionar y dar visibilidad de la problemática, introducir este tema fundamental en la agenda de los políticos, de los candidatos, cualquiera sea el partido, como prioridad para el país, para los estados, pero también acompañar, porque claro, no es solamente decir lo que hay que hacer, ¿no? y pedir, sino que es acompañar. ¿Acompañar cómo? Aquí estamos con las recomendaciones, con la ciencia, con los apoyos a las implementaciones. En estas alianzas público-privadas, que en el momento en que las elecciones terminen y las nuevas administraciones comiencen, ahí estamos juntos otra vez para seguir en esta batalla. Muchas gracias, Cari. Y para cerrar, que ya sé que no nos queda mucho tiempo porque me han pedido que fuera 30 minutos, pero es muy rico conversar con ustedes. Yo quería invitarlas a todas
a dar un mensaje que inspire a otros a formar parte de esta política de habilidades fundamentales. Y si gustan, ahora empezamos por Elisa para ir cerrando. Bueno, yo los invito a que se asomen a ver de qué se trata esta política. Justo esta semana le publicamos a Silvia un artículo muy interesante que lo que cuenta es lo que está haciendo la política y pues divulgarla ampliamente. Mi mensaje es, léanlos, léanos en el blog de Mujeres Unidas por la Educación, Pluma Púrpura, lean a Silvia Ojeda y entérense más a fondo de qué se está haciendo, qué está haciendo Instituto Natura en esta política. Gracias. Vale. Yo les invito a recordar su propia infancia y a que piensen qué habría sido de ustedes si no hubieran aprendido a leer y a escribir antes de cuarto o quinto de primaria y cómo eso cambiaría su situación actual. ¿Qué decisiones hubieran tomado? ¿Trabajarían en donde trabajan? ¿Tendrían la familia que tienen? ¿Vivirían en donde viven? Porque cuando uno recupera eso de la propia infancia, pues le pone corazón a las cosas que hace. Yo con eso me despido. Gracias, Vale. Rosa. Gracias. Pues yo creo que los invito a correr la voz, a difundir lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Nosotros en UNESCO hemos generado algunos materiales de recopilación, de sistematización de toda esta experiencia y quizá esos podemos transformarlos en algunos materiales comunicativos que nos ayuden a esa difusión, porque lo que hay que hacer es correr la voz de que esto está pasando, de que está funcionando y que además está funcionando en esta alianza y que no es una iniciativa única de una sola institución y creo que con eso me quedo, con que corramos la voz. Gracias, Cari. Sí, la invitación también es pensar en maestros, maestras y funcionarios que tienen una tarea increíblemente compleja. Maestros y maestras en el aula. Sí. Ya Valen contó como esas situaciones, pero todos podemos recordar y reconocer lo que pasa ahí. Entonces, entender que podemos darle apoyo y podemos reconocer el enorme trabajo que hacen. Y también el de los funcionarios públicos, el de ese secretario y secretaria que asume una administración y que tienen que enfrentar la complejidad abrumadora de un sistema que todos los días, cientos y miles de escuelas abren sus puertas para recibir a los niños y las niñas y el sistema enorme que funciona y que le tenemos que imprimir entonces ese impulso de mirar el aprendizaje, de cada uno de los niños y las niñas para que realmente no sea pasar por la escuela, sino estar y conseguir garantizar ese derecho. Entonces no nos olvidemos que ellos están ahí trabajando y como sociedad podemos apoyar a que ese trabajo sea mucho mejor. Muchísimas gracias. No quiero despedir el panel sin antes comentarles un poco que me pedía Silvia que contara por qué era importante esta colaboración, por qué Fundación Coppel estaba aquí, decidió estar aquí. Y me robo 2 minutos para eso, contarles que Fundación Coppel, su principal propósito es la movilidad social ascendente, si lo ponemos en temas teóricos y ya en temas bonitos, contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Y para nosotros es muy claro y siempre ha sido muy claro que eso tendría que ser a través de la educación. Y es todavía más claro a través de este año que esto no es posible si nuestros niños y niñas no saben lo indispensable, que es leer, escribir y hacer matemáticas básicas bien. Y hace casi ya un año que hablaba con Silvia, que es una gran aliada y que agradezco mucho su liderazgo y que nos haya invitado a compartir, a co-crear y a codiseñar esta política, que me decía, bueno, si vas a ir a Brasil, que íbamos a ver otro proyecto, date una vuelta y visita a David. Y le hicimos caso, visitamos a David y hay varias cosas que me quedaron muy marcadas de esa plática que ya tiene un año y que ahora las recuerdo todavía. Uno es que no nos enamoramos del cómo, sino de los resultados.
que era fundamental que lo que hiciéramos para las habilidades fundamentales de nuestros niños se pudiera medir y tuviera resultados. Sí. Si no tenemos resultados, hay que cambiar el cómo. Y eso me pareció tan importante que lo recuerdo mucho y que lo hemos transmitido y que es parte fundamental de todo lo que hacemos en Fundación Coppel. La otra es que tenía que ser una política para que esto pudiera ser escalable, que era imposible tratar de hacerlo desde el dinero privado, desde las capacidades humanas de lo privado, algo a escala, y tener una respuesta real si no podíamos hacerlo con el gobierno. Que eso también resuena mucho en los proyectos de Fundación Coppel, que desde la línea de educación y liderazgo tenemos un proyecto de liderazgo en donde creemos firmemente en la necesidad de formar y acompañar a nuestros líderes, desde el sector privado, desde el sector público y desde el sector de la sociedad civil. Yo quiero agradecer infinitamente al Instituto Natura que nos permita ser parte de esto, ser parte de esta comunidad de líderes que tienen una gran vocación y amor por nuestros niños y niñas, a Cari, a Rosa, a Vale, a Ivonne, que está por aquí sobreviviendo después de la ministerial, y agradecerle también a todo el equipo que hace esto posible, a Paloma, a Monse, a Caro, a Yas que no está aquí, y de verdad que para nosotros es un privilegio, y no lo puedo decir de otra manera, ser parte de una política que permita que nuestros niños y niñas aprendan a leer y escribir bien, y que sí vayan a la escuela, pero que vayan a la escuela a aprender. Sí. Muchas gracias también a Elisa y a todos los que están aquí que hacen que esto sea posible.